El día que me enteré que iba a ser papá, ese día nunca lo voy a olvidar. Lo siento vívido aún, como si aún lo estuviera viviendo. Es increíble la cantidad de emociones y todo lo que se puede sentir por algo tan sencillo como que te digan vas a ser papá. Es muy sencillo, sin embargo el camino es bastante complicado. Fue muy chistoso porque Viviana ya me había dicho que tenía un retraso, pero pues ella siempre ha manifestado ese tipo de retrasos, es más en ese entonces que planificaba y todo eso. Entonces ella cada rato tenía retrasos, pero simplemente volvía y le venía el periodo. Y me dijo, tengo un retraso. Y ella, yo no sé por qué, intuición femenina, me llevó a una droguería y me dijo, a una farmacia, y me dijo, no, compremos una prueba de embarazo, yo me la hago ahí como por si las moscas. Yo me fui para el gimnasio, en ese entonces, pues yo ya hacía gimnasio, sí, llevo 15 años entrenando. Lo que pasa es que pues mi vida era un poco desordenada, no hacía dieta, etcétera, etcétera, pero iba a entrenar. Entonces yo me fui a entrenar, empecé a entrenar, día de pecho, lo recuerdo muy bien. Y en intermedio de una serie la llamé y le pregunté que si se había hecho la prueba de embarazo. Viviana llega y me contesta, sí, sí. Y yo, ¿y qué pasó? Yo ya sentía cosas raras en mi cabeza. Y ella dice, sí, sí, no, pues sí me la hice, pero pues está rara porque salió positiva. Pero yo no creo que eso, o sea, eso tiene un margen de error. Entonces yo, destrozado, desmoronándome en ese momento, le dije, saca el prospecto de la caja y lee qué margen de posibilidad tiene la prueba de ser correcta. Y ella me lo sacó yo ahí pegado, cuando ese tenía un BlackBerry, de mi BlackBerry, esperando la noticia. Y ella llega y me dice, es que, no, esta dice que es de 99.99%. Pero yo no creo, amor, yo no creo. Yo tengo una amiga en ese entonces, creo que fue Olga, que también le pasó lo mismo y no era nada, fue una falsa alarma. Yo me desmoroné, o sea, yo no pude ni decirle chao ni nada, sino yo simplemente colgué y se me tiró en mi rutina de pecho. Yo me fui para la casa. Llegué y miré esa prueba y decía positivo. O sea, yo no sabía qué sentir en ese momento, solo estaba muy preocupado. Entonces ya eran como las 9 de la noche cuando llegué a la casa. Entonces yo le dije, no, pues mañana tenemos que ir al laboratorio a hacernos la prueba de sangre. Y así fue. Al otro día nos fuimos a hacer la prueba de sangre, la que es mucho más confiable. Yo pensaba dos cosas. O sea, a veces mi mente estaba en el punto A veces mi mente estaba en el punto B. El punto A, la preocupación, pues nunca he sido padre, nunca había sido padre en mi vida. O sea, no estaba preparado. Yo creo que yo no estaba preparado para recibir esa noticia en ese momento porque no lo teníamos, digamos que tan planeado. Sí lo estábamos esperando, lo estábamos intentando, pero no estaba tan planeado. Sabíamos que algún día iba a suceder, pero yo no estaba preparado para que sucediera en ese entonces. Ese era este panorama. Y al otro panorama yo decía, pero yo no he podido ni con mi vida, porque en ese momento estaba inmerso en el alcoholismo, tenía una situación económica muy precaria. Viviana siempre ha sido muy firme conmigo, pero realmente estábamos en la inmunda. O sea, todo lo debíamos, todo lo que nos entraba de plata ya lo debíamos y ni siquiera nos alcanzaba para muchas otras cosas que dan calidad de vida. Entonces no sabía qué esperar al ser padre y adicionalmente yo pensaba que en ese momento de mi vida no era yo creo que el indicado para ser padre. Y así me fui camino al laboratorio porque nos quedaba como a 3 cuadras de donde vivíamos en ese entonces, caminando. Eso parecía un vía crucis. Yo me fui sufriendo todo ese camino y yo, maldita prueba del 99.99% de exactitud. Llegamos, prueba de sangre y nos quedamos esperando ahí la prueba de sangre. Viviana no me hablaba, yo no le hablaba, estábamos preocupados. Yo no sé Viviana qué estaba pensando en ese momento, pero yo creo que era una situación muy similar a la mía, porque realmente estábamos en la inmunda. Además éramos muy irresponsables, no sabíamos lo que queríamos de la vida, y si no lo sabíamos para nosotros, ahora tener la responsabilidad de tener lo que saber para una criatura adicional. Y salió la enfermera con una sonrisa ni la hijueputa. De esas sonrisas que usted ya sabe qué va a decir el papel. Y me entregó el papelito así. Llegué.
Entonces yo dije, no, ya voy a ser papá. Dicho y hecho, abrimos eso y decía que era positiva. No nos hablamos, o sea, nos tocamos como la cabeza. O sea, eso parecía una escena de película. Como que ni nos abrazamos, ni nos felicitamos, sino éramos como, puta, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? Salimos caminando otra vez de regreso al apartamento, 3 cuadras, y en esas 3 cuadras ni siquiera hablamos. O sea, cada uno se fue en una versión ensimismada de cada quien. Yo miraba como para el piso, para el cielo, no sabía qué hacer con mi vida. Y ya cuando íbamos a entrar al apartamento, yo le dije, no, pues tenemos que contarle a los papás. Y recuerdo que llamé a mi mamá. Mi mamá es divorciada, se separó de mi papá hace unos años y ella tiene una pareja. Entonces yo les dije, no, pues que si nos podíamos ver. O sea, uno ya no sabe, uno se volvió una hueva en ese momento. Veámonos. Y entonces ella me dijo, ¿dónde? Yo vivía por el centro de la ciudad. Entonces yo le dije que dónde estaba y ella me dijo, no, estoy por acá en el centro haciendo unas vueltas. Entonces yo le dije, veámonos al frente del apartamento, que hay una cafetería. Y eso, uno quiere que las cosas se demoren en pasar. Y no, eso fue instantáneo. Es que, bueno, ya le llego. Y uno como, no, pero espere. Y de hecho, pum, llegaron ahí mismo. Y Diana y yo nos miramos. Y entonces mi mamá, ¿pero qué pasó? ¿Qué tienen? ¿Están enfermos? ¿Qué les pasó? Y yo, no, ma, es que como que voy a ser papá. Es que como que voy a ser papá. Yo estaba tan nerviosa. Me acuerdo que así le dije a mi mamá. Y mi mamá, ¿qué? No lo puedo creer. Y le dio un ataque como de alegría, de felicidad. Se puso a llorar. Y yo era como, sí, voy a ser papá. Y Viviana, sí, no, salió positiva la prueba. O sea, nosotros estábamos demasiado asustados. Listo, mi mamá nos felicitó, nos dio la bendición, dijo que eso era de las cosas más lindas que nos iba a pasar en la vida, pero nosotros ahí no lo habíamos entendido. Fuimos y le dijimos a los papás de Viviana ese mismo día, fuimos a la casa y les contamos, también se alegraron mucho. O sea, para nosotros eso era una reacción de choque, porque nosotros no podíamos sentir esa alegría que sentían nuestros papás, que sentía mi mamá, que sentía la mamá de Viviana, el papá de Viviana, no, estaban felices. Y nosotros no habíamos caído realmente en cuenta de lo grande y de lo poderoso que era esa nueva tarea que Dios nos había encomendado. Las cosas pasaron, el tiempo pasó, fue un embarazo difícil para Viviana, fue un embarazo de alto riesgo, porque pues de forma hereditaria tenía tendencia a desarrollar preeclampsia. Entonces pues bueno, fue un embarazo tal vez, yo creo que no muy placentero para ella, porque tenía que mantener en reposo y todo eso. No pudo disfrutar su embarazo como muchas madres lo hacen. Sin embargo, tuvimos 9 meses para prepararnos para tener un hijo y no estábamos preparados. Y lo peor es que en esos 9 meses me fue peor en el trabajo que nunca. Yo decía, qué desgracia, Dios mío. Es decir, me echaron del trabajo, me sacaron de un proyecto en el que yo estaba. Pues no me echaron, se acabó un proyecto en el que yo estaba. Teníamos cada vez menos plata. Yo decía, no tenía carro. Y yo pensaba, tener que llevar a mi esposa en un bus a que tenga mi hijo. Les cuento otra cosa. Nosotros antes de las ecografías donde le dicen el sexo del niño, nosotros creímos que Viviana, no sé por qué se nos metió en la cabeza que iba a tener un niño. Y entonces, pues como yo soy árabe y todo eso, entonces decíamos que Kabum, y que es Allah, Allah. Y le pusimos Kabum. Entonces yo le tocaba la barriguita y yo le decía, ahí está mi Kabum. Cuando fuimos a las ecografías, pues Kabum no era Kabum. Pero ya llevamos como 3 meses diciéndole Kabum. Entonces, ahí fue que pensamos los nombres. Teníamos 2 nombres en la cabeza. Uno era Martina y el otro, ¿cuál es que era el otro nombre? Ruperta. No, mentira, no era Ruperta, pero me acuerdo del otro. Teníamos, creo que Antonella, incluso creo que era Antonella. No recuerdo muy bien en este momento. Pero bueno, nos decidimos por Martina. El día que llegó la hora, bueno, Viviana no pudo tener parto natural, sino que fue por cesárea, por las condiciones médicas y porque adicionalmente el día que estaba programado el parto, en esa última ecografía, Martina se sentó, entonces no estaba en una posición en la que se pudiera tener un parto natural. Viviana estaba feliz, Viviana no quería tener tampoco el parto natural porque le habían dicho que eso como que era muy doloroso. Entonces programaron la cesárea y para el día de la cesárea
Yo estaba revaciado de plata, o sea, nosotros estábamos en la inmunda. Yo todavía me preguntaba, Dios, ¿esto es necesario en este momento? ¿Es necesario tener un hijo en estas condiciones tan precarias en las que estamos? Y sí, todo tiene un fin en la vida. Me fui y me acuerdo mucho que ese día mi suegro me dio 500.000 pesos. Me dijo, vea, para que tenga para los gastos del embarazo. Viviana la entraron a las 2 de la tarde a la sala de partos. Un conocido, un pediatra conocido, estaba con ella, y también una de las enfermeras que iba a atender la cesárea también era conocida, era amiga. Entonces la entraron a las 2 de la tarde y como a las 3:15 mi amiga me mandó ya unas fotos del parto. Martina así pues toda untada de sangre y todo eso, recién nacida. Y sí, es súper explícito, por eso lo quiero contar así. Y yo veía eso, yo ni siquiera quise entrar al parto ni nada de eso. Y yo veía eso tan visceral, esa imagen tan visceral acompañada de algo que es tan tierno, tan instintivamente tierno, y yo todavía no caía en cuenta. O sea, ahí usted todavía no ha caído en cuenta. Cuando ya salió el médico que atendió a Viviana con una criatura, no, pero esto es chiquitica, o sea, esto es gigante al lado de lo que me pasaron a mí. Eso era como una cosita así. Eso era así, toda arrugadita. Me la pasó y yo estaba en volumen, pues porque vivía en volumen en ese momento. Comía como un puerco. Y tenía los brazos muy gruesos, no musculosos, yo creo que era pura grasa. Y entonces me lo pasaron y era tan chiquita que yo casi no la puedo sostener así. Y yo la sostuve temblando. O sea, eso fue impresionante. Es la primera vez que veía a mi hija. Ese contacto es brutal. O sea, brutal no en el sentido de que solamente es bello, sino que es algo que usted nunca ha vivido en este mundo. Me lo pasaron, yo temblé, yo ni siquiera la pude ver bien. Su mente está desconectada, su cuerpo está desconectado, usted no entiende nada, todo el mundo al lado sonríe, pero usted no es capaz como de sonreír. O sea, usted sonríe por protocolo, usted como que y tienen que devolverle a la bebé a la madre hasta que ella se despierte bien de la anestesia y la puedan trasladar a una habitación. Desde las 3:15, Viviana, yo no sé, le pegó muy duro esa anestesia o qué, pero se demoró como hasta las 7:30, en que yo no veía ni a Viviana ni veía a Martina. Sin embargo, pues me decían que bien. Entonces yo me hice como al frente de la sala de cirugía, y era una puerta de vaivén, entonces yo veía por un huequito y veía por ese huequito la cosa más linda que he visto en mi vida. Yo nunca había visto a Viviana ser madre, y por ese huequito yo vi cómo le pusieron a Viviana estando acostada a Martina. No, parce, esto es una gonorrea. O sea, no sé cómo voy a hacer para hablar. Pues sí lo quiero contar, pero yo les quiero contar, pero es muy duro. Pues es muy emocionante. Y por ese huequito vi cuando le pusieron a Martina a Vivi, y Viviana inmediatamente tiene como ese instinto maternal y trata de amamantar a Marti. Entonces es muy brutal ver las dos personas que usted más ama en el mundo en esa condición. Es brutal. Parce, me di cuenta que era papá. Y así estuve, viéndolas tratar de ser madre e hija, como 4 o 5 horas, y uno desde afuera. Y entendí muchas cosas de la vida. Y bueno, y Viviana fue para el cuarto, la sacaron. Yo estuve muy callado en ese momento, estuve entendiendo muchas cosas. Y cuando la sacaron, ya pude tener mucha alegría. Diferente a cuando me habían pasado recién a Martina recién nacida. Pero esta misma mierda me pasó cuando llegué al cuarto. Me pasó Viviana Martina, y claro que esta llorada fue cortica. La del cuarto me tocó salirme. O sea, lloré como 6 horas. La primera vez que cargué a mi hija estando consciente. Me pasó una criatura chiquitica, hermosa, que yo jamás imaginé. Nadie se imagina lo que se siente. Y parce, mi vida cambió. O sea, en ese momento yo no sabía el potencial que yo tenía como ser humano.
En ese momento yo nunca había deseado tanto superarme a mí mismo, nunca había querido tanto éxito, nunca había querido tanta disciplina, jamás, hasta ese momento. Martina y Viviana me han dado la felicidad más grande y la motivación más grande para romper cualquier tipo de barrera que se atraviese entre ellas y mis sueños, entre mí mismo y mis sueños. Yo creo que, no sé si a todos los padres les pasa, pero usted nace el día que una vida nace de usted, y yo nací ese día. Y eso es una de las cosas más chimbas que le ha pasado a mi vida.